Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante, hasta el 9 vamos a leer. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que el que no tiene estas cosas, ¿sí va? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, no podemos cambiar nuestra vida y resolver los problemas y escuchar un consejo si no cambiamos. Tenemos que agregar a nuestra vida una transformación. Mire, dice el apóstol Pedro que Dios nos ha dado preciosas cosas. Y esas preciosas cosas no las disfrutamos por estar de ociosos. Porque no vemos lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Nos enfrascamos tanto en una situación, nos aferramos tanto a una situación que a veces parece más necedad que objetivo o que meta, se parece más a una necedad y queremos nosotros que se resuelva y que cambie, pero seguimos teniendo las mismas actitudes, seguimos teniendo los mismos comportamientos. No podemos ver un resultado diferente si no hay una actitud diferente. No podemos ver algo distinto en nuestras vidas si no hay algo distinto en nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Sí. Tenemos que hacer una diferencia. Entonces, pasar de ser solamente un deseo para volverlo un hábito. Pero un buen hábito. Buenas conductas. Invertir bien tu tiempo. Invertir bien tus fuerzas, tu dinero. Cuidar tu salud. Tener una buena actitud, una manera respetuosa de hablar, una manera respetuosa de dirigirte a los demás. Tenemos que cambiar las cosas, hermano. Si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Sí está conmigo? Ok. Eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, para que podamos aconsejar a otros a que lo hagan. Yo le prometí que para diciembre iba a tener publicado el libro de 90 días hacia un cambio radical. ¿Se acuerdan? Ya está el libro, pero lo voy a hacer un audiolibro. Porque ese libro va enfocado, o ese audiolibro va enfocado a la gente recién convertida. Claro, usted lo va a poder leer, usted lo va a poder escuchar y ponerlo en práctica. Pero ¿sabe a qué se refiere ese libro? A hábitos. A eso, a hábitos. Porque uno de los problemas más grandes cuando una persona tiene, una de las raíces de los problemas de la gente son sus hábitos. Si tú le preguntas y viene contigo y te pide un consejo y te dice: es que me peleo muy seguido con mi esposo. ¿Y por qué te peleas? Y tú le escudriñas un poquito, olvídese del por qué. Tú le dices: ¿qué es lo que haces cuando te peleas? ¿Qué es lo que origina la discusión? Y te va a decir, y cada cuando sucede, te vas a dar cuenta que es un hábito. Es un hábito ya de reacción en consecuencia. No es tanto la situación por la que estás pasando, ni la dificultad y el problema de lo que está sucediendo. Realmente lo que está pasando es un hábito de reacción. De reacción a una palabra, de reacción a un comportamiento, de reacción a una actitud. Pero si tú lo cambias, te vas a dar cuenta que no te van a hacer enojar tan fácilmente, que no vas a pelear tan fácilmente. Y es más, cuando llegue el punto de la discusión, tú lo vas a resolver de manera inmediata y se va a resolver más pronto que inmediatamente. No, ¿verdad? Ese es otro, de otro canal. Ok, siguiente tema. Ahora, ¿cómo cambiamos estos hábitos? Transformando la mente.
transformando tu manera de pensar. No puedes cambiar algo que practicas constantemente si no cambia tu manera de pensar. Eso se lo acabo de enseñar hace poquito. ¿Cuándo fue? Entonces, como ya se lo enseñé, baja el audio de la radio y ya nos brincamos ese tema. No, no es cierto. Bien. Una de las cosas que hace la psiquiatría y la sociología y la psicología es ayudar a la gente a encontrar un culpable. Y entonces no podemos resolver el problema porque buscamos a alguien más que sea el culpable y no nosotros. El psicoanalista busca en la historia de la persona una serie de culpables que sean responsables de la conducta de esa persona. La idea fundamental del psicoanálisis es ayudar al paciente, es ayudar a que el paciente descubra cómo otros lo han dañado. Por eso los psicólogos le dicen, respétate, date valor, eres importante. Eso es lo que hace un psicólogo. Porque piensa o busca encontrar la solución en culpar a otros por el daño que los problemas que vive la persona. Yo mucho tiempo, les soy sincero, por mucho tiempo yo culpé a mi papá de todas mis decisiones equivocadas. Cuando yo me alcoholizaba, yo culpaba a mi papá de esa decisión. Cuando yo dejé la universidad, yo culpé a mi papá. Es que yo quería ser actor de televisión y mi papá no quiso, él quiso que yo fuera ingeniero. Y culpaba a mi papá de mi fracaso. Cuando me fui de la casa, culpé a mi papá. Es que mi papá no me quiere, no me comprende, y culpé a mi papá. Cuando vivía en las calles y vivía en la calle y pasaba frío, yo culpaba a mi papá. Mi papá era el culpable de lo malo que a mí me había pasado. Hasta que recibí a Cristo en mi corazón y Dios me llevó a perdonar a mi padre. Y entonces cuando yo estaba orando, perdonando a mi papá, y yo le decía, Señor, sí, Señor, y perdono a mi papá porque por su culpa dejé la universidad, y el Señor me reprendía y dice, no, la dejaste porque tú quisiste. Y entonces yo me quedaba ahí. Bueno, Señor, pero entonces sí lo perdono porque por su culpa yo era alcohólico, Señor. Y el Señor me dice, no, porque tú te emborrachabas porque tú querías. Y entonces yo me quedaba, pues entonces mi papá, ¿de qué es culpable? Tu papá es culpable de sus asuntos y cometió errores quizás contigo, pero no es culpable de las malas decisiones que tú tomaste. Y entonces yo tuve que hacerme responsable de las malas decisiones que yo tomé, de haber decidido equivocadamente en muchas áreas de mi vida. Es más, cuando yo peleaba con mi esposa, ya siendo cristiano, yo culpaba a mi papá. Le hablaba a mi mamá, dale un zape a mi papá porque él tuvo la culpa. En serio, uno culpa, uno busca, eso hace la psicología. La psicología busca que culpes a todo mundo y que no te hagas responsable de lo que tú haces. Y entonces no viene una transformación del entendimiento, no viene una transformación de la mente, porque seguimos culpando a los demás y las circunstancias y los problemas que te pasan son otros, no tú. Cuando el problema está aquí, el problema está en tu mente, en la manera en cómo tú piensas, en la manera en cómo tú decides, en la manera en cómo tú actúas. El martes yo les explicaba que si no cambiamos nuestros pensamientos, no cambiamos nuestros sentimientos. Y si no cambiamos nuestros sentimientos, no cambiamos lo que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo que viene al corazón es lo que está en la mente. Y lo que viene a la mente es lo que tú preparas con tu vida, lo que tú estás decidido a vivir y a cambiar en tu vida. Entonces, hermano, no puede haber una transformación del entendimiento si no hay un entendimiento claro de lo que nosotros queremos para nuestras vidas. La Biblia dice que todos los problemas psicológicos, incluso los llamados mentales, son problemas generados por las faltas cometidas contra las leyes de Dios y contra la Biblia.
o lo que la Biblia nos enseña en cómo debemos de vivir. Hermano, los problemas en nuestra mente son problemas de rebeldía contra la palabra de Dios. Y uno pudiera decir, ¿a poco sí? ¿A poco no? Ahora, ese daño, ese problema de actitud de rebeldía no es necesariamente que yo me rebelo contra Dios. Es una rebeldía del corazón, es una rebeldía de la actitud de nuestra vida. Cuando nos rebelamos tanto y vamos contra lo establecido de Dios, vienen problemas en nuestro comportamiento y en nuestra capacidad de razonamiento. ¿De dónde lo saco? Mire, nada más acuérdese de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor se gloría y dice, todo esto lo he hecho yo solito, Dios le habla y le dice, por cuanto no reconociste que fui yo quien te lo dio, te vas a poner como una bestia. Y cuando tiene un momento de cordura, cuando ya era como bestia, y tiene un momento de cordura, se arrepiente y le pide perdón a Dios. Y le dice, has sido tú y solo tú el único que ha hecho todo esto posible. Perdóname. Y Dios le devuelve la cordura. Y Dios le devuelve el raciocinio. ¿Cómo es que perdió la cordura mental? ¿Cómo es que perdió el raciocinio mental? Se vanaglorió. Se rebeló contra Dios. Creyó que estaba en él mismo su capacidad de hacer todas las cosas que había hecho. Muchas veces evadimos nuestras responsabilidades, evadimos nuestra vida, evadimos nuestros problemas, buscamos evadirnos rebelándonos contra Dios. Mire, Dios ha establecido cómo se pueden resolver los problemas en nuestra vida. Dios ha dejado en claro en la Biblia cómo se pueden resolver nuestros problemas en la vida. Y cuando nosotros los evadimos, cuando evadimos nuestra responsabilidad, cuando evitamos eso, vienen problemas en nuestra situación. Nuestra mente tiene que estar sujeta a los pensamientos de Dios. Le platico una historia. Hace unos años concurría a una iglesia conocida por nosotros, una mujer que padecía de artrosis en sus manos y dependía del uso de sus manos para su trabajo. En los meses de invierno casi no podía usarlas por los fuertes dolores que la aquejaban. Un día escuchó la predicación de lo dañino que resultaba para un creyente la falta de perdón. Esta mujer hacía años había tenido una disputa con su hermana carnal. Fue tal el enojo que nunca más se saludaron. Confesó que cuando veía que su hermana venía caminando por la misma acera, se cruzaba a la acera opuesta para no cruzarse con ella. La predicación tocó su corazón y entendió que no debía guardar más rencor contra su hermana. Entonces decidió ir a verla y cuando llegó no alcanzó a decirle nada, porque la hermana se abrazó a ella y una a otra no cesaban de pedirse perdón. Pasaron unos días de su reconciliación, cuando de pronto la mujer notó que podía usar sus manos y no sentía ningún dolor. Entonces se miró y descubrió que todas las deformaciones habían desaparecido. Tenía unas manos totalmente hechas de nuevo. Este es un testimonio real de cómo una enfermedad psicosomática fue sanada por Dios, después que el pecado fue removido del corazón. Cuando evadimos nuestra responsabilidad, el problema permanece. Cuando no cambiamos nuestra manera de pensar, el problema sigue. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si yo hace mucho tiempo que perdoné. Es que no solamente es la falta de perdón, son pecados ocultos, como la mentira, el engaño, la ira, los celos, la contienda, la lascivia, la lujuria, cualquier otro pecado oculto, o que pretendemos que está oculto, pero lo único que está provocando es destruir nuestras vidas. Y ese daño que está provocando, ese daño que está trayendo a nuestras vidas, tiene una consecuencia, tiene un resultado. La Biblia habla respecto al pecado y dice que el pecado no es un acto natural e instintivo del hombre, pues se comete mediante un acto de voluntad. Es decir, no es que no lo puedas controlar. Como hay una historia que escuché hace mucho tiempo, que estaba un escorpión
una fábula. Era un escorpión que estaba a la orilla de un río y el río había crecido. Normalmente el escorpión cruzaba del otro lado del arroyo por medio de las plantitas y de las islitas de tierra que había, y él lograba cruzar del otro lado hacia su labor de todos los días. Pero esta vez el arroyo había crecido y el escorpión no podía cruzar del otro lado. Así es que se acercó, caminó un poquito a la orilla del arroyo para ver si encontraba algún animal que lo pudiera cruzar del otro lado. Y entonces encontró a varios animales y todos le decían que no. Encontró al salmón, encontró al grillo, encontró a varios animales que podían haberlo pasado del otro lado y ninguno quiso pasarlo. Y de repente se encontró al sapo y le dijo al sapo: oye, querido amigo sapo, quiero pedirte un favor, que me cruces del otro lado del río. Y el sapo le dijo: no te puedo cruzar porque tú eres un escorpión. Y si te subo en mi espalda, cuando vayamos a mitad del río, tú me vas a picar y nos vamos a hundir los dos. Tú te vas a morir, yo me voy a morir y yo no quiero morir. Y el escorpión le dice: ¿cómo crees que te voy a picar? Si yo te pico a ti en la espalda cuando vayamos a mitad del río, nos vamos a hundir y yo también me voy a ahogar, y por supuesto que yo no me quiero morir tampoco. Y entonces, después de un rato de discutir, el escorpión logra convencer al sapo y se sube en la espalda del sapo y empiezan a cruzar. Y a mitad del río, el escorpión le pica al sapo. Y el sapo se empieza a morir y le alcanza a decir al escorpión: ¿pero por qué me picaste? Tú mismo vas a morir. Y el escorpión le dice: no lo sé, estaba en mi naturaleza. Nosotros no podemos decir: ay, es que está en mi naturaleza pecar, ser mentiroso, ser enojón, así soy, así me hizo Dios. No es cierto. El asunto es que tenemos que identificar que el pecado es pecado y no es algo instintivo, no es parte de nuestra naturaleza, es algo que involucra nuestra voluntad. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y no comprendemos que si nosotros mejoramos nuestro raciocinio, nuestra manera de comportarnos a través de nuestra manera de pensar, entonces vamos a transformar nuestra vida. Necesitamos transformar nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la consejería bíblica es importante que a la persona que aconsejamos cambie su manera de pensar, que le enseñemos que es importante que cambie su manera de pensar. No puede cambiar sus problemas, su solución, encontrar una solución o cambiar su situación si no cambia su manera de pensar. Y como consejeros, nosotros también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que creer fielmente en la palabra. Tenemos que creer fielmente en el poder de Dios y en el poder de su Espíritu. Amén. O bien, siguiente punto. Hay algo importante cuando damos un consejo bíblico. No podemos hacer la labor del Espíritu Santo. La convicción la da el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros damos el consejo en base a la palabra. Quien va a convencer es el Espíritu Santo. ¿Sí está ahí? Sí. Ok. En Juan capítulo 16. Vamos primero a Juan capítulo 14. Ya estoy terminando, ya es la última parte. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice la palabra del Señor, en el versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Habla de la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús le explica a los discípulos que aquel que le obedeciera, que aquel que guardara sus mandamientos, el Padre y el Hijo vendrían a él. ¿Cómo viene a nosotros el Padre y el Hijo? En el Espíritu Santo.
Amén. Es el Espíritu Santo que hace en nosotros su habitación. Somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo no viene a nosotros si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor. En el capítulo 16, dice la palabra del Señor, capítulo 16, ahí mismo en Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la capacidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de lo de Jesús y nos lo hace saber a nosotros. El Espíritu Santo da convicción acerca de lo que tú crees. Dice la palabra, el Señor Jesús hablando, que vendría el Espíritu Santo y que Él daría convicción al mundo de justicia, pecado y juicio. Hermano, cuando tú das un consejo, no esperes ser tan convincente para lograr convencer a la persona a la que estás dando el consejo. No esperes que tus palabras sean tan elocuentes, tan fluidas, tan rebuscadas para que la gente quede convencida con tus palabras y ponga en práctica tu consejo. Mejor confía en que tu palabra, que tu consejo que está fundada que tu consejo está fundado en la palabra del Señor. Confía que el Espíritu Santo es el que dará convicción a la gente que te escucha de que lo que tiene que hacer lo va a hacer. Es decir, que tiene que cambiar su manera de pensar, que tiene que dejar de practicar ciertas cosas. Mire, nosotros no prohibimos aquí las cosas, pero yo me he dado cuenta como muchos de ustedes han dejado de practicar cosas que afectaban su vida y su relación con Dios. De repente me han dado la noticia y me han dicho, pastor, yo ya no digo mentiras. Oh, pues qué bendición. Pastor, yo ya no fumo. Pastor, yo ya no tomo. Pastor, yo ya no voy a ver estas personas o estos lugares, ya no lo practico. Ya no guardo rencor en mi corazón. Y aquí no les estamos prohibiendo nada. Solamente creemos y confiamos que la palabra de Dios producirá un efecto en ustedes, pero que será el Espíritu Santo el que traerá convicción a sus vidas. Y esa convicción que da el Espíritu Santo viene por medio de que nosotros rindamos nuestras vidas en obediencia a la palabra del Señor. Ok, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y traída a los hombres por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha inspirado a los hombres para que escriban cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Por eso es importante que tu consejo y que el consejo que tú das esté fundado en la palabra de Dios, porque de esa manera estarás dando un buen consejo. La mayor parte del tiempo, cuando la persona acude al consejero para buscar ayuda, el consejero necesita poner toda su atención. No es correcto que cuando tú vas a dar un consejo estés haciendo muchas cosas a la vez. Si tú vas a escuchar a alguien, ponle atención a esa persona. Para mí es muy molesto. Hay una persona que yo conozco que trabaja con nosotros, que cuando te acercas a plantearle alguna situación, es una autoridad en el trabajo. Cuando te acercas a platicarle alguna situación, o está hablando por teléfono y te dice, sí, dime, sí, ajá, y hablando por teléfono, y ni pone atención al que le habla por teléfono y ni te pone atención a ti, o está haciendo otra cosa. Y yo me he dado cuenta que todo lo que tú le dijiste es hermano, porque al rato viene con el problema, o con la situación, o con lo que ya le explicaste, viene a preguntarte a ver qué puede hacer, cuando tú ya le habías dicho qué hacer. Eso es una falta de respeto. Aunque el Espíritu Santo es el que conoce el corazón, y cuando la persona viene a pedirte el consejo, tú le vas a dar el consejo de parte de Dios, y el Espíritu Santo es el que te va a inspirar a dar el consejo, es importante que tú pongas atención a la persona para que sepa respecto a qué le vas a aconsejar. Decíamos hace un momento que cuando alguien viene a pedirte un consejo, tienes que escucharle, tienes que ser paciente, tener paciencia para escucharle, que te diga todo lo que te va a decir, todo lo que es necesario.
Últimamente yo le he dicho a las personas, pastor, me dicen, ¿puedo platicar con usted? Y yo le digo, bueno, tengo media hora. Hace una semana un hermano me decía, pastor, ¿puedo platicar con usted? De otra iglesia, un amigo mío. Decía, pastor, ¿puedo platicar con usted? Digo, no tengo tiempo, pero voy a una reunión. Si tú te vas conmigo a la reunión, podemos aprovechar el viaje para platicar. Estoy en la reunión y de regreso terminamos de platicar. Tú dime si quieres ir. Y me dijo que sí. A la mera hora no fue conmigo, se le complicó y ya no pudimos platicar. Y el problema para esa persona sigue. Entonces, no pude yo destinar el tiempo para aconsejarlo, porque yo prefiero platicar con los de la iglesia. Él no pertenece a la iglesia. Pero si alguno de ustedes me dice, pastor, necesito tiempo, yo buscaré el modo de poder agendar el tiempo para poderle ministrar y escucharle. Pero lo que generalmente hago últimamente es, hermano, tenemos media hora, hermano, tenemos 15 minutos, hermano, tenemos una hora, así es que aproveche el tiempo, porque después de esto se acabó y yo tengo que ir a lo que sigue. Entonces, ¿por qué es importante que tú destines tu atención a la gente? Porque en base a qué le vas a aconsejar, si no sabes cuál es su problema. A veces escuchamos una parte del problema y ya le estamos aconsejando. Una vez me pasó algo que me hizo pasar una vergüenza impresionante. Y me dice una persona, me pide un consejo, me dice, hermano, yo quiero pedir un consejo porque fíjese que resulta que tengo un problema porque resulta que cuando yo veo pasar a mi vecina, pues yo me le quedo viendo y mi esposa se enoja. Y tenemos una discusión porque cuando pasa mi vecina yo la veo. Y entonces yo todavía no terminaba de hablar el hermano. Y yo le digo, mira, la Biblia dice que no podemos mirar a la mujer ajena, que no podemos desear a la mujer ajena. Y el Señor Jesús lo puso de esta manera, que si yo veía a una mujer y la codiciaba para mí, ya estaba yo adulterando con él. Y se me queda viendo el hermano y me dice, no, hermano, pero es que yo no la veo por eso, hermano. Es que se enoja, mi esposa se enoja porque la vecina cuando sale empieza a echar la basura hacia la casa, hacia el lado de la casa, y empieza a barrer hacia el lado de la casa, y entonces echa la basura de mi lado y yo me le quedo viendo feo a la vecina. Y entonces mi esposa me dice, no, oye, me vas a meter en problemas con la vecina, no estés mirándola, sigue. Y yo pasé una vergüenza. Porque yo le estoy, gracias hermano, yo estoy aconsejando al hermano de que está deseando a la mujer del vecino y que la está codiciando y que ya está soñando hasta con ella y todo por no escuchar hasta el final. Tenemos que aprender a escuchar, ser pacientes, porque si nosotros aprendemos a escuchar, vamos a poder aconsejar. El Espíritu Santo te va a usar a ti para aconsejar. El Espíritu Santo te va a tomar a ti como el instrumento para dar el consejo hacia la persona que necesita el consejo. Y entonces cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo para aconsejar, no va a ser tan complicado. La persona va a entender a la primera en 5, 10 minutos, 20 minutos que tú aconsejes. Y no tiene que ser el sermón del monte para convencerle, porque a veces queremos darles el sermón del monte para convencerlos. Y ya los tenemos así como ahorita en el seminario, que ya todos me ven con cara de... No sé si me ven cara de hamburguesa o de tacos, dice el pastor, ya es hora. Ahora sí vamos a comer tacos de pastor. Sí, porque ya es hora, ya se hambre. Y entonces tratamos de convencerlo con un gran discurso. O tratamos de convencer a la persona con un gran discurso. Y ahí es cuando caemos en el error de querer ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ahí es cuando caemos en el error de querer cambiar nosotros a la gente. ¿Y sabe cuál es el mayor defecto cuando queremos cambiar a la gente? Es que los queremos cambiar a nuestro modo. Que sean como nosotros queremos y no que sean como Dios quiere que sean. Y entonces con nuestro discurso y con nuestra palabrería y con nuestro sermón tratamos de que la persona cambie y que sea de la manera en que nosotros queremos que sea. Pero cuando tú enseñas con la dirección del Espíritu Santo,
Cuando tú das el consejo conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encargará de dar convicción. En algunas ocasiones mi esposa me decía, oye Axel, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Y yo le decía, no, yo no siento del Señor que el Señor quiera hacer esto. Y al poco rato el Señor ponía una idea en mi corazón y decía, sería bueno que hicieras esto y lo otro y aquí y así y así. Y entonces yo venía con mi esposa, oye, ¿cómo ves si hacemos esto y lo otro y así? Y mi esposa me decía, no es lo que yo te dije hace una semana o hace un mes. No, es que no. A veces tratamos de convencer y nosotros creemos que tenemos la dirección del Espíritu Santo, pero queremos hacer que la gente sea a nuestro modo. No busque usted hacer a la gente a su modo. Que al rato, ¿qué va a hacer con una tropa de gente que ni usted mismo puede gobernar? Deje que sea el Espíritu Santo el que gobierne y el que transforme.